La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema que engloba todo lo que es el doctor en casa. No sé si ustedes vieron la viñeta de presentación. Decía el doctor en casa y después decía medicina preventiva. Esto que vamos a hablar es medicina preventiva. Después decía nutrición inteligente. Esto que vamos a hablar es nutrición inteligente. Y después decía salud y belleza. Y esto da salud y obviamente cuando estás sano, estás lindo o linda. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Y de qué será? ¿Cuál será nuestro tema que abarca absolutamente todo? El tema es la mejor nutrición que protege al bebé desde el nacimiento. Estamos hablando de la lactancia materna. Ustedes obviamente saben que nosotros somos pro lactancia materna, pero no por fanatismo, sino porque por todas las investigaciones científicas y por todos los ejemplos que conocemos y que seguramente vos conocés también, de niños que han sido alimentados con la leche materna, de madres que han alimentado a sus hijos con la leche materna, y todo eso es súper positivo. Bueno, de eso vamos a hablar con la doctora Miriam Ortigosa, que ella es pediatra neonatóloga. Y veamos por favor esta placa que dice lo siguiente: la leche materna es el alimento esencial y completo para todo bebé desde su nacimiento. Aporta todos los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento y desarrollo óptimo. Es la primera medida de seguridad alimentaria que podemos brindar, principalmente para disminuir la mortalidad infantil. Amamantar ofrece protección y favorece el desarrollo afectivo, además de muchos otros beneficios, tanto para el bebé como para la madre. Un súper programa que vamos a tener hoy, y ya en este primer bloquecito le saludamos a nuestra invitada, la doctora Miriam Ortigosa. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar de nuevo en tu programa y para hablar de un tema que nos interesa a todos, la lactancia materna. Así mismo. Bueno, y eso no es, como yo decía, no es fanatismo nomás o porque sí nos parece que está bien. Está súper comprobado que la lactancia materna es el mejor alimento, que la leche materna es el mejor alimento para ese bebé. Sí, realmente la leche materna es el alimento específico para el ser humano. Porque de repente si decimos el mejor alimento parece que nos comparamos con otro, ¿verdad? Claro. Pero es el único alimento, ¿verdad? El único alimento que tiene que recibir todo niño que nace, ¿verdad? Es el alimento idóneo de su especie y es lo que le da, como como leyeron hace un rato, todo para crecer, para desarrollarse, incluso para vincularse con sus padres y con su familia, ¿verdad? Claro. Entonces es completo. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, con todas las dudas que a lo mejor uno todavía puede tener sobre el tema de la lactancia y sobre todo, ¿será que sale muy poquitita leche? ¿Será que le alimenta o no? Se despierta luego enseguida y viene la vecina, la abuela, la tía o alguien y dice, no, dale nomás el biberón porque tu leche es muy aguada. Seguro que escucharon eso. Mentira, mentira. Eso nomás les quiero decir. Pero eso le digo yo, a la vuelta la doctora va a explicar científicamente lo que estamos hablando. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, y quiero contarles que nuestra invitada, la doctora Miriam Ortigosa, ella es consultora internacional certificada de lactancia materna
y es jefe del Departamento de Lactancia Materna de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud y tiene mucha experiencia y mucha pasión por este tema que vamos a hablar. Doctora, tenemos varios materiales y queremos ir presentando y después hablar de esto. Vamos con este primer material, por favor, que habla de la lactancia para la supervivencia infantil y obviamente el bienestar. Lactancia para la supervivencia infantil y el bienestar. La lactancia materna, iniciada dentro de la primera hora de nacimiento, brindada exclusivamente durante 6 meses y continuada hasta los 2 años o más, con la provisión de alimentos complementarios seguros y apropiados, es una de las prácticas más poderosas para promover la supervivencia infantil y bienestar. Mejorar las tasas de lactancia en todo el mundo podría salvar las vidas de más de 820,000 niños menores de 5 años cada año. La mayoría, 87%, menores de 6 meses de edad. Qué fantástico eso. Sí, impresionante todo. Decimos siempre que es la medida más costo efectiva en salud pública. Y eso está demostrado por numerosos estudios. Si logramos practicar la lactancia materna, entonces vamos a disminuir muchísimo las enfermedades, también la mortalidad, y así también vamos a lograr mejor salud para nuestros niños, ¿verdad? No, impresionante es que decía que se puede salvar la vida de más de 820,000 niños menores de 5 años cada año. Sí. Eso es muy cierto, ¿verdad? Porque lo que el niño está recibiendo, si lo recibe desde que nace, como vimos ahí en las fotos, ¿verdad? Es un alimento completo, que llena todos los requerimientos que el niño necesita y además le protege porque es, como decimos nosotros, es un líquido vivo. Eso hay que tener muy en cuenta porque la gente muchas veces piensa que la otra leche es igual y no es igual, ¿verdad? Porque la leche materna es un líquido vivo, es como la sangre. Tiene células como la sangre que hacen crecer el intestino del bebé, que hacen crecer los diversos órganos del niño y también tiene células que le protegen contra enfermedades y contra las bacterias y los virus. Hoy en día tenemos muchas epidemias y la leche materna es la primera vacunita que recibe el bebé. Claro. Y es interesante, doctora, recordar que cuando un bebé nace todavía no está totalmente desarrollado, ¿verdad? Eso nos diferencia de los animales, de los otros animales, porque somos animales también, pero nos diferencia, ¿verdad? El bebé nace y todavía no está el intestino desarrollado como tiene que estar, cómo se va a desarrollar. Y entonces la leche materna es la única indicada para ese intestino, para ese estómago que todavía no se desarrolló del todo. Exactamente, porque ese intestino, su estómago, todo el intestino, tiene un proceso de maduración que se da dentro de los 3 primeros años de vida. Es por eso que la lactancia materna tiene que darse desde el inicio, tiene que ser exclusiva los primeros 6 meses y luego tiene que continuarse, no hay que dejar la lactancia materna. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, más allá de 2 años. ¿Por qué? Porque, como decía, es un líquido vivo que interactúa con esa superficie del intestino y empieza a desencadenar una respuesta de protección. Entonces, ese estímulo que lleva a esas células produce los primeros anticuerpos que el niño también va a tener para defenderse de las infecciones. Además, nosotros sabemos que desde la boca hasta lo último tenemos enzimas y estas enzimas también van madurando, van apareciendo a medida que el niño crece. Pero la leche materna ya le está proveyendo. Entonces, le está proveyendo esas enzimas como para que pueda degradar los alimentos que el niño va comiendo, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante
que reciba leche de su mamá porque es específica. Además, la leche materna tiene una parte de la información genética de la mamá. Por eso es que insistimos tanto que sea leche de la propia madre. Claro. Y son contadas las situaciones en las cuales no puede recibir leche de su propia madre, ¿verdad? Hablando de eso, de que la leche tiene esa información genética de la mamá, ¿eso cómo influye en el bebé que recibe esa leche? Que puede interactuar con las células porque es parte del cuerpo de la mamá. Entonces eso puede interactuar con las células que tiene en el tubo digestivo. Estos pasan por la sangre y se va al sistema inmunológico del niño y desencadena la producción de otras células de anticuerpos y eso refuerza sus mecanismos de defensa. Hay muchas vacunas que no se reciben los primeros meses. Recién se pueden aplicar el niño a los 6 meses, 1 año. Pero a través de la leche materna, el niño está recibiendo toda esa información de protección y esas células además hacen que el niño produzca sus propias defensas. Entonces, a medida que va creciendo, van produciendo defensas, ¿verdad? Y precisamente porque tiene un código genético dentro, ¿verdad? Además, tiene células que son capaces de cambiarse a otro tipo de células. Por eso que en Europa, por ejemplo, la leche materna se estudia mucho en los organismos que están encargados de trasplantes de tejidos. Ya se está estudiando la leche materna, cómo se puede usar para, por ejemplo, utilizar en aquellos niños con leucemia, aquellos niños que tienen enfermedades hepáticas, ¿verdad? O personas también, ¿verdad? Porque tiene una célula que es capaz de cambiarse a otras células del cuerpo, que se llama célula pluripotencial, así como el cordón umbilical, ¿verdad? Que se hace bancos de cordón umbilical. Que tiene la leche materna riqueza increíble. Y bueno, la leche materna tiene una de esas células que es capaz de cambiarse a otras células del cuerpo. Se llama stem cell y esas están siendo estudiadas para ver cómo se puede utilizar para poder solucionar, ayudar en otras enfermedades, ¿verdad? Pero eso que se está estudiando, doctora, es, por ejemplo, la leche, ver cómo se utiliza la leche materna de cualquier mamá para algún individuo que necesite. Sí, pero como te dije, también la leche materna es específica. Claro. Es específica porque tiene un ácido ribonucleico que es propio de la mamá, ¿verdad? Bien. Entonces es específica. Lo que se está viendo es para usar en distintas situaciones, en distintos individuos. Pero te imaginas, así como las células que están en el cordón es específico para ese niño, sí, cuando él es adulto se enferma, se puede utilizar. Claro. Entonces la leche de la mamá es única en ese sentido. Y el hecho de que se insista tanto en que los 6 primeros meses exclusivamente leche materna, ¿nos podés explicar eso? Evidentemente eso quiere decir no le hace bien otra clase de leche o otra clase de líquido. Solamente eso, pero ¿puedes explicarnos, por favor? Sí, porque el niño está expuesto a muchos contaminantes y alergenos. Y el primer alergeno que se expone en el niño es el alimento. Otro alimento diferente de la leche materna. Claro. Y esto desencadena una reacción alérgica en el niño. Entonces hay que insistir en esto, porque por eso no es igual a otra leche, porque se comporta como un alergeno. Sin embargo, la leche de su mamá está preparada para ese niño, tiene la información para ese niño, ¿verdad? Y tiene proteínas que son para la especie humana, no para otra especie. Además, otros alimentos sufren un proceso de elaboración y también se agregan conservantes, aditivos, que el niño todavía no está preparado para metabolizar esas sustancias que se introducen con esos otros alimentos. Entonces, ¿por qué tiene que ser exclusivo? Porque si el niño consume otro alimento, se está exponiendo
a un alergeno diferente y eso puede desencadenar una reacción alérgica. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos tantos niños alérgicos. Bueno, porque hay polución, porque hay cambio del ambiente. Sí, está bien también, pero también pasa por lo que comemos. Y tenemos que atender muy bien lo que le estamos dando a nuestros niños. O sea que esos chistes que de repente puede hacer alguien en la familia, está el bebé y le pone, no sé, una mandioca, le pone un chupetín, le pone algo, que son así, cosas que pasan de repente y les parece simpático, no hay que hacer. No hay que hacer, porque todo el sistema de defensa del organismo empieza desde la boca hasta... Claro. Hay niños que son muy alérgicos y sobre todo hay que tener mucho cuidado en los niños que tienen padres alérgicos. Mamá asmática, papá luego tiene alguna dermatitis atópica. Bueno, sus hijos hay que tener mucho cuidado a ponerle lo menos posible alergenos y alimentos diferentes de la leche materna, ¿verdad? O sea, una manera de evitar y hacer todo lo que está en nuestras manos para que nuestros hijos no tengan alergia es darle leche materna exclusiva esos 6 primeros meses. Exactamente. Se ha visto también que la leche materna exclusiva prepara ese tubo digestivo para la alimentación que va a recibir, porque al tener el sabor y el olor de lo que la mamá come, es como que se está exponiendo a los alimentos que la familia tiene. Entonces ya le está preparando para la alimentación complementaria. Claro. Entonces es muy importante que sea exclusiva. Además hay otra cosa que muchas veces le dicen a las mamás que no tiene, que como es agua, que como es leche no tiene agua y que le tiene que dar agua. Incluso a veces los profesionales de la salud le decimos, no hace mucho calor en Paraguay, dale un poquito de agua porque tu leche no tiene. No. Prácticamente el 95% de la leche materna es agua y está preparado precisamente para que el niño no necesite otro aporte. Y esto va mucho con lo que decía la información anterior, asegura la supervivencia. Es el primer alimento que te da seguridad alimentaria, porque al no recibir agua que puede estar contaminada, la leche de la mamá le está dando el agua, entonces no se expone a nada y eso asegura su salud. Pero por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando, doctora, a la vuelta del corte, eso de no le alcanza mi leche, sale luego todo muy transparentita, los primeros días es una cosita así que no le alimenta, viene la abuela, la tía, todo el mundo con el biberón. No. La doctora nos explica a la vuelta. Continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Miriam Ortigosa. Ella es pediatra, neonatóloga y especialista en lactancia materna. Por eso la invitamos para sacarnos todas las dudas. Y tenemos este material que nos habla de los beneficios de la lactancia materna para el bebé. Los beneficios de la lactancia materna para el bebé. Además de mejorar la supervivencia infantil y proteger contra las enfermedades crónicas y que amenazan la vida, la lactancia materna promueve un crecimiento saludable e impulsa el desarrollo infantil temprano. La lactancia apoya el desarrollo saludable del cerebro y se asocia con un mayor rendimiento en pruebas de inteligencia entre niños y adolescentes en todos los niveles de ingresos. Bueno, seguimos hablando de esto enloquecida. Esto es súper importante porque realmente esto se puede comprobar porque se han hecho estudios en niños
desde que empezaron a alimentarse hasta los 30 o más años. Precisamente en Brasil se hizo un estudio, Vítora y sus colaboradores, un brasileño epidemiólogo, hizo un estudio muy interesante con respecto al coeficiente intelectual de los niños. Y él se dio cuenta que aquellos adultos que fueron alimentados exclusivamente y luego continuaron recibiendo por un año más leche materna, estos adultos tenían un coeficiente intelectual mucho mayor, terminaban la escuela, tenían una educación mayor, tenían mayor facilidad para insertarse en el medio laboral, tenían todos asegurados un ingreso en la vida, ¿verdad? Entonces, qué importante. Eso sí, por eso una medida que es algo que uno tiene que informar a la población, porque las madres tienen que decidir, ¿verdad? Nosotros no le obligamos. Claro. Ellos tienen que decidir, pero tiene que estar la información completa para que ellos se den cuenta de la diferencia que hay, Claro. ¿verdad? Es importante, doctora, porque cuando nosotros hablamos acá de lactancia materna, muchas veces, yo lo digo, no queremos romantizar la lactancia materna. Sabemos que es lo mejor, que es maravilloso, que es el contacto, es la conexión que tenés con tu bebé. Pero todo eso, muy romántico, choca con la realidad de las mujeres que tenemos bebés y que después tenés que salir a trabajar, ¿verdad? Porque eso es genial si te quedas en tu casa y le das de mamar y todo tipo película, pero ¿y después quién paga las cuentas? Y tenés otros hijos, y tenés marido o no tenés marido. Un montón de cosas suceden y la mamá tiene que darse cuenta de la importancia de, a pesar de todos esos problemas, dar de mamar. Sí. Cuesta. Sí, de repente nosotros tenemos que entregar, como decís, una información real. Sí. Y lo que es importante es que los padres, porque acá están mamá y papá, o muchas veces mamá, pero tienen que entender que es un proceso. Y siempre insisto que no es cuando el niño nace nomás, que esto lo tenemos que hablar ya mucho antes. Sí. Ya cuando decidimos tener un niño, o bueno, viene el niño en camino, sí. Y bueno, en el control prenatal también acá hay una responsabilidad de los profesionales de la salud, que cuando hacen el control prenatal es necesario abordar este tema con la mamá. ¿Qué vos pensás de cómo le vas a alimentar a tu bebé? No es decirle, tenés que darle el tití, señora, claro. Sino, ¿qué pensás, mamá? ¿Qué vos sabés? ¿Cómo a vos te alimentaron? ¿Te acordás? Entonces ahí va a salir el niño de ella y ella se va a ir dando cuenta de la necesidad, porque nosotros no podemos obligarle, no. Ni tampoco tenemos que entregar nomás la información, sí. Tenemos que analizar con ella. ¿Por qué te parece? Y porque yo tengo que trabajar, por ejemplo, claro. Lo que decís, lo primero que te va a decir, ¿cómo le voy a dar mi tití si tengo que ir a trabajar, sí. ¿Verdad? Entonces ahí vienen las opciones. Vos sabés que se puede extraer la leche, que vos podés conservar y que puedes dejarle para que tu bebé reciba, o también tenés tus derechos que te protegen. Claro. Hoy día hay un marco legal que protege a las madres trabajadoras, o qué es tu trabajo, vemos cómo te podemos apoyar. Y en el prenatal es importante porque los estudios demuestran que las mujeres están muy sensibilizadas en ese momento y pueden tomar la decisión de cómo van a alimentar a su bebé. Pero en el último trimestre del embarazo o cuando nacen, es ahí cuando ya te enfrentas, claro, a la situación. La realidad. Y decir, no, pero esto no es así como me contaron. Claro. No es todo felicidad. Sí. Acá cuesta, acá duele muchas veces. A veces me está doliendo, sí. Yo quiero hacer otras cosas, yo quiero dormir, ¿verdad? Entonces, para eso es un proceso, hay que prepararse y sobre todo hay que conocer al niño. Porque nosotros esperamos que la mamá haga todo, pero no es así. Tenemos que enseñarle a la mamá a conocer el comportamiento de ese bebé y que no todos los bebés son iguales. Hay bebés que van a ser demandantes, hay bebés que te van a dormir, hay bebés que van a pedir unas cuantas veces y después van a dormir más tiempo. O sea, es distinto. Sí. Y a todo eso le tenemos que preparar en el prenatal. Entonces ella se siente segura cuando nace su bebé.
y dice, no, esto yo ya sé cómo voy a abordar. Claro. Yo voy a hacer de esta manera. Ella está empoderada. Claro. Y esa es la información tan importante que uno tiene que recibir siendo mamá. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar sin tener esa información, ¿verdad? De realmente por qué es tan importante dar de mamar. Si vos te pones a pensar, bueno, está bien, de noche le doy de mamar porque no tengo que levantarme a preparar nada, es más fácil. Pero después durante el día, vos pones en la balanza y vos te das cuenta que prepararle un biberón cualquiera le puede preparar y es mucho más fácil. ¿Verdad? O sea, superficialmente mirando de ese lugar, ¿para qué es lo que me va a sacrificar tanto si lo mismo se va a alimentar? Sin embargo, no es así, porque no es lo mismo se va a alimentar, no es lo mismo que va a recibir, es algo de mucha menor calidad, no está hecho para ese bebé y puede traerle problemas encima. Sí, muchísimos problemas más y además al tener esto en la información también es algo que tenemos que hacer, no solamente a la mamá. Sí. El entorno acá, o sea, la pareja o la persona que ella elige, que va a estar con ella, de confianza, porque en el momento que nace el bebé, todo el mundo quiere manejarle al bebé, todo el mundo le mira al bebé, le parece a tal, todo el mundo le alza, y entonces la mamá como que se siente un poquito así relegada, y en ese momento es importante mirarla a los dos. Y el apoyo que tiene que recibir a la mamá es con respecto a las otras actividades que ella hace, como para que ella se sienta realmente conectada con ese bebé. Y como decís, en ese momento que ella da de mamar, ella sienta esa felicidad que se siente por el flujo de las hormonas, porque realmente hay un flujo de hormonas. Es que es un placer dar de mamar. Y la mujer siente placer. Sí. Porque viene a ser como un acto así sexual, pero es un acto de alimentación en el cual fluyen hormonas, igual que cuando hay una actividad sexual, un acto sexual, también durante el amamantamiento fluyen hormonas, sobre todo una hormona que es la hormona del amor, que nosotros le llamamos, que es la oxitocina, y la mamá se siente bien. Claro. Sí, profundamente enamorada de ese bebé. Y eso es muy importante también, tratar de no exigirle a la mamá, dejar que ella lo viva plenamente, porque cada mamá es diferente, ¿verdad? Y a veces le presionamos mucho a la mamá y entonces ahí no tenemos resultado y se siente obligada y ante la menor situación agarra y le da otro alimento, ¿verdad? Bueno, y ahora vemos por qué dar de mamar es bueno para la mujer. Tenemos ese material. Los beneficios de la lactancia materna para la madre. De hecho, se ha demostrado que la lactancia protege contra la hemorragia posparto, la depresión posparto, el cáncer de ovario y de mama, la enfermedad cardíaca y la diabetes tipo 2. Se estima que la mejora de las tasas de lactancia materna podría prevenir 20.000 muertes maternas adicionales por cáncer de mama. Esto es fundamental, lo del cáncer de mama, porque como vos sabés, Vivi, siempre tenemos el octubre rosa, ¿verdad? Tratando de luchar por uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país entre las mujeres. Y bueno, la lactancia materna es una medida de salud pública que puede evitar estas muertes, sobre todo si esa mamá da de mamar por lo menos 12 meses. En forma exclusiva 6 meses y después continua. Por lo menos ese un año si da de mamar, se vio que reduce las posibilidades de que las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que tienen una carga genética, porque vos sabés que está ligada también a la carga genética. Entonces, si yo ya sé que mi mamá tuvo cáncer de mama, entonces tengo que es una manera de prevenir y de estar más lejos del cáncer de mama. Exacto. Y después también algo muy importante que hay que agregar es que muchas mamás se ven beneficiadas en cuanto a su estado emocional, ¿verdad? Porque se vio que aquellas mamás que dan de mamar tienen menos depresión,
menos tendencia al suicidio. Y esto es sobre todo muy importante. Otra vez insisto en el prenatal. Sí. Que el profesional identifique esa mamá, qué ella está sintiendo, qué ella está pensando con respecto a su maternidad, ¿verdad? Porque detrás de una maternidad hay muchas situaciones, nosotros sabemos miles de situaciones, ¿verdad? Entonces el profesional tiene que abordar, porque hay mamás que ya tienen un antecedente de depresión antes de embarazarse, a veces durante el embarazo también están muy lábiles emocionalmente y esto de repente eclosiona en una depresión posparto. Entonces se ve que la lactancia materna es fundamental para disminuir la depresión posparto. Y ese estado emocional que la mamá tiene posterior al nacimiento de su bebé, ¿verdad? Entonces es importante también ver que estas madres que dan de mamar se vinculan estrechamente con su bebé y pueden acompañar y estimular en el neurodesarrollo de ese bebé. Eso es sumamente importante. Perfecto. Bueno, seguimos charlando a la vuelta del corte. Bueno, la doctora me está contando, y quiero que comentes por favor el estudio que se hizo en Inglaterra sobre la depresión posparto, ¿verdad? Y cómo todo esto que me estabas diciendo. Sí, es muy importante que muchas madres en su depresión posparto a veces tienden al suicidio. Y se hizo un estudio y se demostró que la práctica de la lactancia materna, hacer que estas madres realmente se conecten con su bebé, disminuyó muchísimo las tasas de suicidio, ¿verdad? Y esto es muy importante porque a veces nosotros tendemos en la depresión posparto a separar al niño por temor, ¿verdad? Y lo que se ve es que si esa mamá con depresión posparto recibe una buena medicación y continúa con su bebé, son menores las posibilidades de decaer o de ir al suicidio, ¿verdad? Por eso que insistimos mucho en esto de la lactancia materna. Claro. Y la depresión posparto es algo que le puede pasar a cualquier mujer. No es solamente alguien que ya tenga indicios de haber tenido depresión. Sí. Una persona que nunca tuvo depresión puede sentir esa depresión posparto. Que eso es por el desbalance de las hormonas, doctora. Exactamente. Hay un desbalance emocional. Sabemos que no todas somos iguales. Sí. Algunas veces las hormonas, como te dije, las hormonas del amor, algunas tenemos más. Se ve que hay una mayor cantidad, por ejemplo, en las mujeres que son multíparas. Entonces es más fácil a ella, la bajada de leche incluso es más fácil en estas mujeres porque sus mamas ya están estimuladas con los hijos anteriores, ¿verdad? Y en este caso es cierto, hay un desbalance que le vuelve muy lábil y hay diversos estados emocionales por el cual puede pasar esa mujer. Un estado leve de tristeza, de melancolía, que se supera, pero que ahí es muy importante el entorno, que apoya a esa mujer, que pueda ser un soporte con las otras actividades que tiene en la casa, ¿verdad? Sí. Porque queremos que esa mujer sea una super mamá, tiene otros hijos, queremos que le cuide a los otros también y con el bebé, y a veces tenemos dos. Y con las hormonas dando vueltas ahí entonces es difícil. Bueno, y vamos a ver el material siguiente que habla de la lactancia en Paraguay. ¿Cómo estamos nosotros acá en este tema? A ver. La lactancia materna en Paraguay. Según la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, realizada por la UNICEF, solo el 49% de los recién nacidos inicia la lactancia materna en la primera hora de vida. Además, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses es solo practicada por 1 de 4 mujeres.
Este problema está asociado, entre otras causas, a la incorporación y reincorporación al mercado laboral de las madres que dan de lactar. Exactamente, tenemos mucho trabajo, ¿verdad?, por hacerlo, en el sentido de que sabemos que 4 de 100 es muy poco de las madres que dan exclusivamente lactancia materna, ¿verdad? Nosotros tenemos un mayor porcentaje de lactancia predominante. Esto quiere decir que la mayoría de las madres, además de leche materna, dan otro líquido durante estos primeros 6 meses. O sea, dan agua, dan otra leche o bien dan té, algún té que se les recomendó, o jugos, por ejemplo, también inician antes de los 6 meses. Eso es lo que llamamos lactancia predominante. ¿Y eso está mal, doctora? Sí, está, o sea, eso no es beneficioso no para es el beneficioso para el niño y además resta la producción, porque como sabemos, la producción de leche es a demanda. Cuanto más demanda el niño, más succiona el pecho, más se produce leche. Si yo estoy reemplazando esa toma por agua o por algún juguito o algún té que me dijeron que hay que darle porque le duele la barriguita o alguna de esas cosas, entonces estoy disminuyendo la producción de leche, ¿verdad? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, y la lactancia materna exclusiva es fundamental. Es fundamental, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, lograr que 50% lleguemos de lactancia materna exclusiva. Como ves, estamos en un 31.5%, ¿verdad? Pero yo creo que con estos años en donde se vio más desarrollado el tema de la lactancia, las madres están más empoderadas, están más informadas, las redes sociales informan más. Yo creo que vamos a aumentar este porcentaje de lactancia materna. Pero es fundamental esto, que por costumbre, por mito, se da el agua o se da el té o se da un juguito. No hace falta los primeros 6 meses. La leche materna es todo lo que el bebé necesita estos primeros 6 meses. Y el otro tema que te quiero comentar es el tema de la lactancia en la primera hora de vida, ¿verdad? Esa es una tarea un poco de los profesionales de la salud, ¿verdad? Que estamos nosotros, todas las normas del ministerio recomiendan, todas las normas establecen que hay que hacer ese primer contacto piel a piel, que hay que dejar al niño en contacto piel a piel con la mamá por lo menos durante 1 hora 90 minutos para que él solito ponga en marcha sus mecanismos reflejos y busque su alimento, ¿verdad? Entonces, no es necesario que yo le vista al bebé, que le deje sobre la mamá, y ahí el bebé va a descansar un rato y después va a empezar a olerle a la mamá y va a empezar a buscar el pecho materno, ¿verdad? Esto se da sobre todo si el bebé nace en buenas condiciones, ¿verdad? No estamos hablando de un bebé que nace con una depresión neonatal. Eso es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando casi del 90% de nuestros niños que tienen que, al nacer, recibir este contacto piel a piel y la primera mamada dentro de esos 90 minutos. Ni me tiene que preocupar pesarle ni vestirle. Ahí, bebé y mamá calentitos, porque la mamá le transmite el calor al bebé. Entonces no se va a enfriar el bebé. Qué lindo y qué bueno que nos estás contando todo esto, porque esto está cambiando, doctora, porque antes no era así. Sí. Antes era todo muy frío, el bebé nacía, la mamá le llevaban a la pieza al bebé, le daban vuelta, le ponían todo lo que tenían, le controlaban, ya le enchufaban un biberón o algo y le llevaban a la nursery. Y después la mamá tenía que pedir, por favor, que le traigan a su bebé. Exacto. Y no queremos que descanse, decían. O sea, es otra manera de tomar el tema, ¿verdad? Es otra manera otro abordaje. Sí, porque te imaginas... Más humano. Sí, es más humano, y además esa mamá tuvo el bebé 9 meses en la panza. Ella soñó, ideó un bebé. ¿Qué es lo que más quiere una mamá cuando nace? Verle a su bebé, claro. Y estar en contarle los deditos, mirarle su nariz, ver su orejita, todo. Exacto, así mismo es.
y no tenemos que privar de ese momento ni al bebé, ni a la mamá, ni al papá, ni a la familia. Claro. Porque el papá también tiene que estar ahí. Claro. Es muy importante que el papá también entre en contacto con ese bebé, ¿verdad? Y otra cosa que estamos también trabajando es el tema de que esto se dé también ante una cesárea. Sí, que no es solamente en un parto normal que haya que hacer el contacto piel a piel y la lactancia a primera hora, sino también durante la cesárea. Y si la mamá por algún motivo no se siente bien, bueno, está el papá, que el papá haga el contacto piel a piel, que el papá le alce, que le huela a su papá, que le sienta, que le toque. Eso estrecha el vínculo entre papá, mamá y familia. Se vio que esos niños que hacen este contacto piel a piel y la lactancia a la primera hora son adultos que cuidan más a sus padres. Bravo, están más prestos a todas las necesidades que su papá va a tener cuando es adulto, le cuidan su vejez. Y eso hay estudios, no es que yo estoy diciendo porque me gusta la lactancia, sino porque está eso comprobado. Claro. Entonces es algo que tenemos que los profesionales implementar cada día más, ¿verdad? Y también que las mamás estén informadas de qué se debe hacer. Claro. Además hay que pensar también en el bebé. El bebé ya está adentro de la panza, feliz de la vida, el mundo ideal es eso, ahí no tiene frío, calor, hambre, nada. Después para nacer, si nace por cesárea, bueno, de repente se abre ahí algo y le sacan, ¿verdad? Y si no es por cesárea, si es por la vía vaginal, tiene que hacer un súper esfuerzo para pasar por el canal vaginal, para todo. O sea, el bebé se estresa y sale. Y ahí comienza a respirar aire, que adentro de la panza no respiraba aire, era todo a través del cordón umbilical. Sí. Entonces es un cambio, es un Dios mío para ese bebé chiquitito que no entiende nada de lo que está pasando, pero que está naciendo. Y es un estrés, un esfuerzo, todo. Y qué mejor para ese bebé que estar en los brazos de su mamá. Claro. Y no ahí que le limpien, que le pongan todo moñito, que no sé qué, como si fuera un muñequito, pobrecito bebé, necesita el cariño. Sí, eso prácticamente no, el vestirle, no es que nosotros estamos disminuyendo la posibilidad de que se enfríe, al contrario, le estamos poniendo una ropa que no está caliente. Claro. Sin embargo, el cuerpo de la mamá, con el influjo de las hormonas del trabajo de parto, está preparada, está caliente. Sí, se hicieron ecografías de la glándula mamaria inmediatamente después del parto y se vio cómo se llena de sangre para transmitir el calor a ese bebé. Entonces hay que dejar al bebé desnudito, secarlo y dejarle contacto piel a piel con su mamá realmente para que ella le vaya proporcionando ese calor. Y además muchos profesionales tienen miedo de que baje el azúcar. Porque el bebé se queda mucho tiempo con la mamá y se vio que no es así, que el bebé regula mejor el azúcar en la sangre cuando se queda con su mamá porque se estresa menos. Eso que vos dijiste. Al nacer, el bebé se estresa para salir. Cuando es un parto vaginal, que es la mejor vía también, hay que recalcar eso, por el cual debe nacer un bebé, porque a través del parto vaginal el bebé se coloniza de la flora, de las bacterias, de los microorganismos que tiene la mamá y le da su primera defensa, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa. ¿Cuántos mitos hay sobre la lactancia materna? Vamos a ver, tenemos dos materiales interesantísimos. Vamos a verlo. Mitos sobre la lactancia respecto a la producción de leche. Mi pecho es pequeño, puede que no tenga suficiente leche. Falso.
El tamaño lo define la grasa, no los conductos que fabrican leche. Creo que mi leche es aguada y no alimenta. Falso. La leche de todas las madres alimenta. Cuando se inicia la toma, la primera leche tiene más cantidad de agua y azúcares. Después de un rato de succión y vaciado, se produce más. Para tener más leche, tengo que beber mucha leche. Falso. La producción de leche aumenta o disminuye en función del vaciado del pecho, no de los alimentos que se toman. Hay que dar el pecho cada 3 horas para dar tiempo a que se recargue. Falso. Precisamente lo contrario. Para asegurar una adecuada producción y flujo de la leche durante los 6 meses de lactancia materna exclusiva, el lactante tiene que ser amamantado tan frecuentemente como él quiera. Mitos sobre la suspensión de la lactancia materna. Vuelvo a tener la menstruación. El fin de la lactancia materna. Falso. La producción de leche se mantiene mientras haya estimulación y vaciado de las mamas, hasta que la madre y el bebé quieran. Me he quedado embarazada. Tengo que destetar a mi bebé. Falso. Se puede amamantar durante todo el embarazo, siempre que el niño quiera y no se trate de una gestación de riesgo. Con 6 meses el bebé es muy mayor ya para tomar pecho. Falso. La Organización Mundial de la Salud recomienda la introducción de alimentación complementaria al pecho a partir de los 6 meses. Pero es eso, complementaria. Bueno, ¿algún otro mito que te acuerdes, doctora, o que quieras comentar? Y sobre todo con respecto a la alimentación, ¿verdad? Ahí hablaron de la leche, pero también las mamás suelen decir que se les recomienda comer maní, maíz, ¿verdad? Alimentos así especiales para tener más leche. O sea, la producción de leche está directamente relacionada a la demanda del bebé. El bebé es el que succiona y si quiere más leche, succiona más y va obteniendo más leche. Y se produce de acuerdo a lo que el bebé pide, a lo que el bebé succiona, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante es que la mamá lleve una alimentación saludable, ¿verdad? Que tome mucho líquido, porque mucha agua, ¿verdad? Que tome los líquidos necesarios, que son generalmente 8 vasos de agua al día que normalmente tenemos que tomar. Eso muchas veces no lo hacemos y es importante estar bien hidratada porque la leche se produce de las sustancias que se toma del cuerpo de la madre. Claro. Entonces es importante una alimentación saludable, pero no hay un alimento específico para producir más leche. Eso nomás es lo que hay que entender. Y eso que dicen que al dar de mamar uno pierde calcio. Sí, lo que sucede es que se toma el calcio de los huesos, pero al tomar el calcio de los huesos se vuelve a producir y se produce un calcio, un hueso nuevo otra vez. Y al contrario, las mamás que dan de mamar, cuando llegan a la vejez, tienen menos posibilidades de tener fracturas de cadera. Claro, osteoporosis y todas esas cosas. Cuanto más hijos tiene, mayor fue la reabsorción del hueso. O sea, toma el calcio, pero se forma nuevo calcio. Claro. Para eso yo tengo que estar bien alimentada, una alimentación saludable. No se queda débil mi hueso, ni tampoco eso. Cada niño vale un diente, dice. Sí. Porque por cada niño vos perdiste un diente porque te descalcificaste. Eso tampoco es cierto. La pérdida de los dientes está directamente relacionada con la falta de higiene, ¿verdad? Claro. Con el cepillado, pero no por eso. Así. Bueno, qué fantástico. Se terminó nuestro programa, doctora. Quiero agradecerte la presencia. Gracias por todo lo que nos estuviste enseñando y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a vos y siempre a tu disposición. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y si está en tus posibilidades, dale de mamar a tu bebé. No te vas a arrepentir jamás en la vida. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.
Revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.